Hola a todos, mi nombre es Alejandro, soy sobreviviente del síndrome de Stevens-Johnson. Estoy haciendo este video el sábado 9 de enero ya del 2021. Y bueno, uno de mis propósitos de año nuevo es crear más contenido para este canal. Y me parece que el primer tema que quisiera abordar es esta pregunta que creo que todos los que hemos tenido síndrome de Stevens-Johnson se están haciendo en este momento, ¿no? Que es si nos podemos o no nos podemos vacunar, ¿no? Y bueno, yo estaba buscando información y encontré un artículo muy interesante publicado por una organización de Estados Unidos que se llama la Steven Johnson Syndrome Foundation. Ellos tienen este artículo publicado el 9 de diciembre eh, que se titula COVID-19 Vaccination Information, que es algo así como información sobre la vacuna contra el COVID-19. El autor es Jean McMacleod, no sé cómo se pronuncia exactamente, y ella es la presidenta de esta asociación o esta fundación del síndrome de Steven Johnson en Estados Unidos. Y bueno, ella usa información de la Vanderbilt University Medical Center, la googleé y parece que es como un hospital eh, con, como un hospital universitario donde también realizan investigación en Tennessee. Y bueno, como ya mencioné, lo publicaron el 9 de diciembre, entonces es información como muy reciente y es como lo más cercano que he encontrado a un artículo que intente responder a esta pregunta en específico, ¿no? Si quienes hemos tenido síndrome de Stevens-Johnson nos podemos vacunar o no. Bueno, prácticamente lo que hice en esta presentación es prepararles una especie como de resumen del artículo. Por supuesto, lo voy a poner aquí abajo en la descripción por si lo quieren leer. Está en inglés. Bueno, yo lo hice el ejercicio de traducirlo y se lo estoy compartiendo, ¿no? El artículo empieza pues haciendo una mención sobre la importancia de las vacunas en la lucha contra la pandemia COVID-19. Habla de que más del 90% de la población aún, o sea, aún con todos estos contagios y con todos estos lamentables fallecimientos que ha habido, aún el 90% de la población está en riesgo de enfermarse, ¿no? Y habla de que dado el alto índice de morbilidad y mortalidad, sobre todo, como ya hemos visto, cuando pues se desencadenan personas que tienen otro tipo de complicaciones, ¿no? Como sobrepeso, diabetes, algún problema en el pulmón o incluso si son de edad muy avanzada, pues lo que dice este artículo es que no pensemos que dejando que la pandemia avance de manera natural y todos nos enfermemos y generemos esto que han llamado como la inmunidad de manada, que esa no es la solución en sí, pues, porque se corre el riesgo de que muchísima gente fallezca. Y habla de que la vacuna es precisamente una herramienta clave, ¿no? Dentro del proceso para sobrellevar y sobrepasar esta pandemia, ¿no? Pero también hace un llamado a no hacernos a la idea de que es una panacea, es decir, que no con la llegada de la vacuna automáticamente esto se va a acabar, sino que va a ser un proceso que va a tomar bastante tiempo y por lo tanto, a mediano y corto plazo, va a seguir siendo necesario el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el lavado de manos, ¿no? Bueno, hace eh, referencia a que el estudio de la vacuna eh, ha sido probado exclusivamente en adultos, ¿no? Entonces no se tiene información sobre qué efectos puede tener, efectos secundarios puede tener en niños y embarazadas. Se ha dejado fuera a los niños pues porque se ha visto que ellos no desarrollan una enfermedad tan grave y también se ha dejado fuera a las embarazadas porque ellas por su estado gestante tienen una especie de un problema inmunológico complejo, es decir, tienen como su sistema inmune diferente. Obviamente yo no soy especialista, ¿verdad? Me faltó hacer ese comentario al principio. Yo no soy doctor, no soy especialista, solo soy un paciente sobreviviente de síndrome de Stevens-Johnson que lleva 7 años más o menos luchando contra sus secuelas. Y bueno, por eso quizás de repente me encuentre con estos conceptos que pues no, realmente
no los comprendo del todo, ¿no? Simplemente estoy compartiendo información y más que nada, a mí me interesa muchísimo el diálogo, ¿no? Que podamos generar un espacio para, entre todos, pues decir qué onda, qué han visto, qué han encontrado, qué han vivido, ¿no? Entonces, decíamos que se está dejando de fuera de este estudio tanto a los niños como a las embarazadas, aunque ya se están empezando a realizar, dice el artículo, estudios de los efectos de la vacuna en mujeres en segundo y tercer trimestre del embarazo. Bueno, ¿cómo ha sido este desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2? El artículo hace mención que algo que ya todos hemos escuchado, ¿no? Que es lo asombroso que es la manera en que se redujo un proceso que tarda varios años en un par de meses, ¿no? Y hace mención que en Estados Unidos las organizaciones que le han dado seguimiento a este desarrollo de las vacunas es la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, el CDC, que es los Centros para el Control de Enfermedades, y los comités independientes de monitoreo de seguridad, ¿no? Se habla de que las vacunas han pasado por 3 fases, ¿no? Que ha sido prueba en animales, prueba en humanos a pequeña escala y prueba en humanos a gran escala. Se hace mención también que esta fase, la tercera fase, es la más importante y se lleva a cabo probando el efecto placebo, ¿no? Es decir, hay a quienes se les pone un placebo y hay a quienes se les pone la vacuna de verdad y los resultados tienen que ser más grandes en quienes se les puso la vacuna, sustancialmente más grandes que en quienes se les puso el placebo, ¿no? Estos estudios han involucrado entre 30,000 y más de 40,000 participantes y actualmente se están desarrollando más de 40 vacunas para prevenir la infección del SARS-CoV-2, ¿no? Eh, ¿Cómo se han elaborado las vacunas? El virus SARS-CoV-2, al igual que otros coronavirus con los que está estrechamente relacionado, como el SARS-CoV y el MERS, tienen una proteína de pico grande que se extiende desde la superficie del virus y es el mecanismo principal por el cual los virus se adhieren y entran en las células humanas. Bueno, este tema en específico da quizás para incluso otro video, ¿no? Que es esto de que el virus trae en la superficie una especie como de proteína. Eso es lo que yo he entendido y lo que he visto en ciertos videos donde lo explican. Y es como una llave que desarticula las defensas de la célula y el virus logra introducir su código genético para replicarse dentro de la célula utilizando el material de la célula, ¿no? Entonces, la vacuna, al parecer, esa llavecita, esa proteína, ese enlace que se hace entre el virus y la célula, lo que intentan hacer es precisamente pues cambiarlo, ¿no? Que digamos como alterarlo de tal manera que no sea tan sencillo para el virus infectar a las células, ¿no? La proteína de pico también representa el principal objetivo o construcción a partir del cual se han diseñado las vacunas, ya que los anticuerpos que se inducen contra la proteína de pico pueden evitar que el SARS-CoV-2 se una a células humanas e infecte, es lo que les comentaba. Sin embargo, hay varias tecnologías diferentes involucradas en la fabricación de vacunas diseñadas contra la proteína de pico. Es decir, cada vacuna o en conjunto las vacunas están abordando este problema desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes soluciones. ¿Cuál es el estado actual de la investigación de vacunas y qué tan cerca estamos de tener una vacuna que se administre a la población? Bueno, aquí hace mención el artículo que, dado el estado de emergencia, se ha hecho una especie como de excepción, ¿no? Y la FDA ha autorizado el uso de la vacuna, digamos que en un contexto hasta cierto punto como experimental, ¿no? Se entiende que es una emergencia, se entiende que no es una vacuna desarrollada con todos los procesos de seguridad, pero como que se está buscando, bueno, es lo que yo entiendo, ¿no? Eso ya es mi comentario, no es lo que viene en el artículo, pero se está buscando que haya el mínimo de seguridad para su uso público, ¿no? No quizás ya el estándar que garantice que, por ejemplo, no va a haber efectos secundarios, pero sí el mínimo de que esos efectos secundarios no van a ser graves, ¿no? Que no van a desencadenar en una crisis mayor. La FDA solo emitirá una vacuna si hay evidencia de seguridad y efectividad de la vacuna, y esto incluye al menos 2 meses de datos de seguimiento disponibles sobre el 50% de los receptores de la vacuna. O sea, es lo que les digo, realmente
en este proceso de vacunación, o al menos lo que entiendo yo por el artículo, quizás esté equivocado, que valdría la pena que alguien que tenga esa información comente en la caja de comentarios, pero es como, digamos que es una vacuna que van a empezar a aplicar, pero que al mismo tiempo se sigue investigando, ¿no? Como qué es lo que pasa con quienes reciben la vacuna, ¿no? Eh, perdón. Actualmente, pues hay dos vacunas, ¿no? Principales, la de Pfizer y la de Moderna. En Estados Unidos, eh, bueno, hay dos vacunas principales para ser aplicadas de ya en Estados Unidos, la de Moderna y la de Pfizer. En Estados Unidos la de Pfizer comenzó a distribuirse a mediados de diciembre y aquí en México esta es también la vacuna que se está empezando a distribuir, ¿no? Esto con información, como les digo, hoy es 9 de enero del 2021. Bueno, ¿cómo se administra esta vacuna? Pues son dos inyecciones intramusculares distribuidas con varias semanas de diferencia, dependiendo de la vacuna, ¿no? Bueno, ahora la pregunta, ¿no? Que todos nos estamos haciendo, ¿qué efectos secundarios están asociados con las vacunas contra el SARS-CoV-2? Bueno, se habla que es de esperarse que desarrolles síntomas leves a moderados, pero de corta duración que se presenten entre las 24 y 48 horas posteriores a la vacunación. Estos síntomas son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, fatiga a corto plazo. Se espera que el 10% de quienes reciben la vacuna sufran esta especie de fatiga a corto plazo y estos síntomas parecen empeorar después de la segunda inyección. Como ya decíamos en la diapositiva pasada, son dos inyecciones, depende de cada vacuna, la distancia entre la primera y la segunda dosis, pero aquí menciona que en la segunda dosis, al parecer, estos efectos secundarios tienden a empeorar, ¿no? O tienden a ser más severos o más, a notarse un poco más, ¿no? Bueno, ¿y qué procesos existen para monitorear la seguridad y eficacia continuas de las vacunas contra el SARS-CoV-2? En EUA, en Estados Unidos, se emite en base a los datos de los ensayos clínicos de fase 3, pero la FDA exigirá estudios cuidadosos después de que se emita en Estados Unidos. No se sabe cuánto tiempo durará la protección de la vacuna SARS-CoV-2, si evitará la transmisión en la comunidad y que también funciona en poblaciones que no se han estudiado, ¿no? Aquí este inciso me parece como muy interesante, ¿no? El saber que realmente no está del todo garantizado eh, cuánto va a durar la producción de la vacuna SARS-CoV-2 y esto es porque el virus constantemente está mutando, ¿no? Por eso no pueden decir 100% seguro que ya con tu vacuna no te vas a volver a enfermar. Como ya vimos en las noticias, ¿no? Se ha visto que hay nuevas cepas en Inglaterra que son más contagiosas y todo eso, y se espera que sigan apareciendo nuevas cepas, ¿no? Entonces, por eso se habla quizás de que el SARS-CoV-2 vaya a ser una enfermedad que ya nunca se quite, pues quizás podamos llegar a un punto en el que ya no sea tan grave ni tan virulenta y que no todo el mundo se ponga grave al mismo tiempo, pero dado que siempre va mutando, quizás siempre necesitemos estarnos poniendo una nueva vacuna, ¿no? Para las nuevas cepas. También se han implementado procesos para monitorear la seguridad y efectividad en Estados Unidos de la vacuna SARS-CoV-2 a través de las compañías farmacéuticas individuales y los CDC, ¿no? Eh, bueno, ya aquí el artículo comienza, después de dar todo este contexto y toda esta información, comienza como ya a entrar en lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Que es la relación entre la vacuna y y el síndrome de Stevens-Johnson, o que aquí que en el artículo lo ponen como SJS o TN, SJS pues del síndrome de Stevens-Johnson y TN es en inglés el necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Bueno, dicen que es muy importante no alertarse si te empiezan a salir como una erupción o como ronchitas, eh, porque se espera que al menos uno de cada 5 personas desarrolle una erupción cutánea asociada con la enfermedad COVID-19. Dice que esas erupciones son generalmente más comunes en adultos jóvenes
y se describe como urticaria, erupción eritematosa, similar al sarampión, y sabañones. No sé bien en qué sílaba lleva el acento esa palabra. En los dedos de las manos o de los pies que se presentan como protuberancias violáceas rojizas. Es decir, a 1 de cada 5 que le pongan las vacunas les va a salir ronchitas como tipo sarampión y puede que los dedos tanto de las manos como de los pies se les llene de estas ronchitas rojas que se llaman saballones. Yo desconocí ese nombre y la verdad sí me ha pasado. Eh, Como les digo, ¿no? Ya ven que cuando te da Steven Johnson queda medio raro tu sistema inmune. Y hay un jabón para trastes, no recuerdo exactamente qué marca es, pero me llena la mano de estos sabañones. Estoy seguro que lo estoy diciendo mal. Bueno, luego habla que también va a ser común en quienes reciban la vacuna COVID-19 que desarrollen una cosa que también es muy parecida al síndrome de Stevens-Johnson, que se llama eritema multiforme. Ha habido, dice aquí que ha habido informes y que el eritema multiforme es una enfermedad típicamente desencadenada por una infección viral, más comúnmente por el virus de herpes simple 1 y que puede ser difícil de diferenciar del síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Esta es una fotografía del eritema multiforme y bueno, se parece muchísimo a los casos de Stevens-Johnson más leves o cuando va empezando, ¿no? Así lo describe el artículo, este eritema multiforme. Se caracteriza por una erupción más típica con lesiones diana. Es decir, los doctores, yo supongo que es la traducción al español de España, la diana es donde estos círculos de tiro al blanco, ¿no? Entonces dicen que te salen ronchitas con esa forma circular, ¿no? Y que tiene una distribución de erupción que favorece a las extremidades frente a la distribución troncal característica de los primeros síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Es decir, el eritema multiforme es más común que te salgan en las extremidades, supongo yo que manos, brazos, piernas y pies, mientras que el síndrome de Stevens-Johnson abarca lo que es el tronco, ¿no? El tórax, la espalda, y eso es algo que no pasa en el eritema multiforme, ¿no? Es una manera como de distinguirlos, ¿no? En el eritema multiforme también hay menos afectación de las mucosas y características constitucionales menos comunes como fiebre y dolor de garganta, que son síntomas prodrómicos comunes del síndrome de Stevens-Johnson y de la necrólisis epidérmica tóxica. Bueno, aquí hace un comentario que yo marqué con negritas, que dice el síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica inducido por fármacos está relacionado con una predisposición genética distinta y no se espera que predisponga al eritema multiforme u otras erupciones relacionadas con el COVID-19. Bueno, esta es información que yo lo puse en negritas porque digo, bueno, ¿y dónde está el estudio? ¿Cuáles son las fuentes? Porque pues quizás es una exageración, ¿no? Pero quienes hemos padecido síndrome de Stevens-Johnson, pues nos queda el miedo que nos vuelva a pasar, ¿no? Y si están diciendo que 1 de cada 5 puede que desarrollen la forma más moderada, ¿no? Del eritema multiforme y dicen que no tiene nada que ver genéticamente con quienes están predispuestos a desarrollar síndrome de Stevens-Johnson, pues bueno, yo me sentiría mucho más tranquilo si pudiera conocer el estudio, por eso lo puse en negritas, ¿no? Bueno, el artículo continúa y dice, un paciente que ha experimentado recientemente síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica o es un sobreviviente de síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica debe tener alguna inquietud acerca de recibir una vacuna contra el SARS-CoV-2. Bueno, esa es la pregunta central de este video, ¿no? Prácticamente hasta aquí fue una introducción que hace el artículo. Pero prácticamente esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, todos los sobrevivientes de síndrome Stevens-Johnson nos estamos haciendo. ¿Nos podemos vacunar? Y si nos van a vacunar, ¿tenemos que preocuparnos o estamos totalmente fuera de riesgo, no? Bueno, dice, las vacunas contra el SARS-CoV-2 hasta la fecha han sido seguras y eficaces en las poblaciones que se han estudiado,
que incluyen adultos mayores de 65 años. La vacuna induce una respuesta inmune predecible contra la proteína pico del SARS-CoV-2 que no conduce al ambiente hiperinflamatorio que se observa en algunos pacientes con enfermedad aguda COVID-19. Se predeciría que la dosificación de las vacunas contra el SARS-CoV-2 sería más segura para los pacientes actuales o pasados con síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, que atravesar una enfermedad clínica aguda del SARS-CoV-2 que en la enfermedad moderada grave se asocia con la activación del sistema inmunitario y la liberación de citocinas que conducen a un estado proinflamatorio e hipercoagulable. Es decir, en pocas palabras, lo que está diciendo el artículo es que es mayor riesgo para un sobreviviente de síndrome de Stevens-Johnson el enfermarse de COVID-19 y desarrollar el SARS-CoV-2, la enfermedad en su fase o en su forma moderada grave es más peligroso, dice el artículo, que ponerse la vacuna, ¿no? Y habla de que tiene mucho que ver con esto que se llama, yo lo investigué un poquito por mi cuenta, que es la tormenta de citoquinas o tormenta de citocinas, y que es una reacción inmunitaria defensiva potencialmente mortal. Para los que no han investigado nada de qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando te da el COVID-19, les puede sonar nuevo, pero en realidad es como una información que estuvo, como fue como lo primero que salió, ¿no? Hace prácticamente un año cuando empezó la pandemia, que la principal causa de muerte cuando te da COVID-19 es esta tormenta de citoquinas o tormenta de citocinas, que no es otra cosa que cuando el virus entra a tus pulmones, tu sistema inmune lo ataca con tanta fuerza que te da una especie de Stevens-Johnson pulmonar, ¿no? Es decir, el sistema inmune, digamos que desencadena una guerra casi así como radical contra el virus y no le importa si en esa guerra se lleva de paso el tejido pulmonar, ¿no? Y es por eso que es todo esto que pasa, que la gente le falta aire y no puede respirar, tiene mucho que ver con esta reacción autoinmune que es la tormenta de citoquinas, ¿no? Igual y quizás haga un video más en específico de eso, porque la verdad es todo otro tema, ¿no? Pero prácticamente el artículo dice, no te debe dar miedo la vacuna, te debe dar más miedo que te dé el COVID-19 por esta tormenta de citoquinas o tormenta de citocinas, que como les decía, comentario personal, no de un especialista, no de un doctor, sino de un paciente, un sobreviviente, es una especie de síndrome de Stevens-Johnson pulmonar, ¿no? Bueno, dice aquí el artículo, me tapó un poquito el programa con el que estoy grabando el video, dice, además de la inflamación asociada con la enfermedad aguda por COVID-19, rara vez se ha descrito un síndrome multiinflamatorio y este ha sido con más frecuencia en niños que en adultos en el periodo posterior a las 2 y 4 semanas tras la enfermedad aguda por COVID-19. Esto no se ha descrito después de la vacunación. También es mucho más fácil tratar los efectos secundarios leves a moderados relacionados con la vacuna que tratar el COVID-19 de moderado a grave. La respuesta inmune a la vacuna SARS-CoV-2 no se ha estudiado en pacientes inmunodeprimidos o en aquellos que toman dosis altas de esteroides y esto deberá evaluarse. Aquí hago un súper nota totalmente mía, no viene en el artículo, pero yo, quienes he conocido, ¿no? Otros casos de Stevens-Johnson e incluso yo, generalmente, ya que sales de lo más agudo, duras un rato tomando esteroides, ¿no? Entonces, por eso hace esta nota el artículo diciendo, no se ha estudiado qué pasa cuando se vacuna a personas que están tomando esteroides, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estuve casi 2 años tomando Eflazacort porque tenía una inflamación en los ojos que no bajaba, ¿no? Y esa fue la manera en que los doctores como que pudieron darme una oportunidad para que se fuera modulando mi sistema inmune, que seguía, pues ya no totalmente destructivo como cuando está el síndrome de Stevens-Johnson en su fase más aguda, sino ya era como muy moderado y muy localizado en los ojos. Y por eso yo estuve 2 años
tomando Eflazacort, y que es un esteroide, y por eso hace esta nota, ¿no? Si eres un paciente de síndrome Stevens-Johnson y o te acaban de dar de alta y estás tomando esteroides, ojo con la vacuna, ¿no? Porque no se sabe qué puede hacer, ¿no? En tu cuerpo. Muy importante eso, ¿no? Bueno, después el artículo dice que algo que sí está siendo muy común que pase a quienes bueno, no muy común, pero habla que se ha dado casos de quienes toman la vacuna es la anafilaxia, ¿no? Actualmente ha habido 2 reportes de anafilaxia asociada con la vacuna Pfizer en el Reino Unido, que al 9 de diciembre se encuentran actualmente bajo investigación. La anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en un alergeno. Estos síntomas parecen empeorar después de la segunda inyección. Dice, la anafilaxia que se sospecha debido a la vacuna SARS-CoV-2 no se ha descrito en los Estados Unidos a pesar de la exposición de 80,000 personas a las vacunas Moderna y Pfizer que comparten el mismo sistema de administración. Es decir, ha pasado en Inglaterra, son 2 casos y hasta el 9 de diciembre, que es cuando se publicó este artículo, es decir, casi hace un mes, ahorita estamos ya en los primeros días de enero, no ha habido ningún caso en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no pueda haber, simplemente dice, pues son 80,000 personas, es un mundo de gentes y a nadie le ha pasado, ¿no? Y bueno, dice, no existe asociación entre la anafilaxia y el síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, ni en la presentación clínica ni en el mecanismo. Dice, la anafilaxia es una reacción inmediata que ocurre dentro de los 30 minutos de la inyección de la vacuna y está asociada con múltiples síntomas que progresan rápidamente juntos. Estos síntomas son urticaria, enrojecimiento, picazón, hinchazón de la lengua de la cara, dificultad para tragar, falta de aliento o sibilancias, presión arterial baja, ayuno o falta de apetencia, alteración en la frecuencia cardíaca, náuseas y vómito, ¿no? Bueno, pues suena que sí te pones muy mal si te da la anafilaxia por esta vacuna, pero bueno, solo ha pasado 2 veces en Inglaterra y en Estados Unidos hasta el 9 de diciembre con 80,000 vacunados, nada. Dice, el tratamiento de la anafilaxia es la epinefrenia. O sea, esto es con lo que se cura. Y si se trata rápidamente, es completamente reversible sin efectos a largo plazo. Si se produce anafilaxia, es posible que se deba a uno de los excipientes, es decir, a los ingredientes inactivos de la vacuna, del que no existe asociación con estos excipientes, y el síndrome Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Es decir, tendría más que ver con las sustancias los ingredientes inactivos de la vacuna que con la vacuna en sí. Aparte de la anafilaxia y el eritema multiforme, no se han descrito enfermedades inmunológicas, erupciones o reacciones alérgicas graves asociadas con las vacunas contra el SARS-CoV-2 estudiadas hasta la fecha. Es decir, todo lo que se sabe de una reacción autoinmune que pueda desencadenar el síndrome Stevens-Johnson son estas 2. La anafilaxia, que son 2 casos en Inglaterra y 0 de 80,000 en Estados Unidos hasta el 9 de diciembre. Y dice, y el eritema multiforme, que ese sí ha sido mucho más común, ¿no? Pero que ha sido como muy, muy leve. Bueno, dice, estas son como las conclusiones del artículo. Dice, aunque es posible que en el futuro se informe de eventos inmunológicos raros bajo el escrutinio de los programas de seguridad de vacunas posteriores a la licencia, no hay razón para creer que los pacientes que han experimentado síndrome Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica en mayor riesgo de estos eventos. Los factores genéticos que predisponen al síndrome Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica son específicos para un fármaco o fármacos relacionados químicamente y no hay razón para creer que estos factores predisponentes aumentarían el riesgo de una reacción adversa a una vacuna contra el SARS-CoV-2. O sea, lo que dice el artículo es, hasta ahorita, con la información que hay para el 9 de diciembre, no hay, o sea, no hay una alerta o una prohibición de que si tuviste síndrome Stevens-Johnson, no se te pueda vacunar, ¿no? Pero bueno, también menciona que es probable que se registren casos, pero se espera que sean mínimos. Pero pues es fácil decirlo, yo creo, ¿no? Para quien redactó el artículo o el doctor que está dando la información. Pero un riesgo mínimo que te digan es un riesgo mínimo que te dé síndrome de Stevens-Johnson, pues no tranquiliza, ¿no? Pero bueno,
es algo que pasa, ¿no? Con quienes sobrevivimos a esta enfermedad, sobre todo cuando es muy grave, que nos queda esta especie como de miedo o duda, ¿no? No nada más a las vacunas, sino a los medicamentos en general, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy interesante y aquí me salgo completamente del artículo y comento, ¿no? Lo de esta doctora en Monclova que tuvo una reacción adversa, la doctora Carla Cecilia Pérez Osorio. Es decir, hago este comentario porque creo que somos tan minoría quienes hemos sufrido síndrome Stevens-Johnson que eh, es nuestra responsabilidad investigar y averiguar pues qué relación y qué va a pasar, ¿no? Entre quienes hemos tenido síndrome Stevens-Johnson y la vacuna COVID-19, sobre todo porque ahorita los doctores pues tienen un mundo de trabajo. Y bueno, esta nota a mí me da cierta inseguridad y la contrasto con el artículo, ¿no? Porque lo que le pasó a esta doctora, pues no, quizás no es síndrome Stevens-Johnson, pero es una reacción alérgica, ¿no? A la vacuna, ¿no? Esta médica internista de 32 años presentó convulsiones y parálisis de extremidades tras la aplicación de la dosis de Pfizer. La doctora fue vacunada el 30 de diciembre y desde el 2 de enero se encuentra hospitalizada en la unidad de terapia intensiva de un hospital de alta especialidad adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué síntomas tuvo ella, no? En esta reacción adversa, erupción cutánea, ojo, crisis convulsivas, disminución de la fuerza muscular, dificultad respiratoria, que es un poco lo que describía el artículo, ¿no? Pero aquí dicen que se le diagnosticó encefalomielitis, que es un ataque breve, pero intenso en el cerebro y la médula espinal que lesiona la mielina, la cubierta protectora de las fibras nerviosas, la cual se presenta posterior a una infección viral o con menor frecuencia tras la aplicación de una vacuna contra el sarampión, pamperas o rubiola. Entre los síntomas que se identifican están fiebre, fatiga, náusea, vómito y en casos graves convulsiones y coma. También puede lesionar la materia o sustancia blanca, el tejido cerebral que toma su nombre del color blanco de la mielina, lo cual ocasiona síntomas neurológicos como pérdida de la visión en un ojo o en ambos, debido a la inflamación del nervio óptico, debilidad hasta el punto de parálisis y dificultad para coordinar los movimientos de los músculos voluntarios, como los que se usan al caminar. Entonces, pues no es cualquier cosa esta enfermedad que le dio a la doctora. Bueno, aquí es donde yo, por eso hago el comentario o traigo a colación esta noticia, porque se menciona mucho que la doctora tenía antecedentes como alérgica al trimetoprim con sulfametoxazol, un antibiótico que combate infecciones urinarias. Y la cita así textual que viene en la nota es que, de acuerdo a las autoridades de salud, la doctora había reportado alergia a las sulfas, ¿no? Entonces, a mí esto me puso, me hizo focos rojos, ¿no? Porque, pues, las sulfas es una de las principales causas relacionadas al síndrome Stevens-Johnson. Me metí a ver cuáles son los ingredientes de la vacuna y pues no hay sulfas por ningún lado. Entonces, pues es eso, ¿no? Es información que va surgiendo, es algo totalmente nuevo esto de la vacuna del COVID-19. Entonces, queda así como en el aire, ¿no? Porque sacan a colación que la doctora tenía predisposición de alergias a las sulfas y qué relación tiene la vacuna con que le haya hecho esto de la ¿cómo es? Ay, perdón, encefalomielitis, ¿no? ¿Qué relación hay entre tener predisposición de alergia a las sulfas y desarrollar esa enfermedad eh, tras haber sido vacunada, ¿no? Recordemos que los principales fármacos que están relacionados al síndrome Stevens-Johnson son las sulfas, los anticonvulsivos y los antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me generó muchísimo ruido esa nota, sobre todo porque hoy salió la noticia de que hay otra enfermera ahí mismo que trabajaba en el mismo hospital que la doctora, ¿no?
que está estable y que desarrolló un cuadro muy similar, ¿no? Entonces, bueno, les comparto todo esto con el comentario, claro, de que no soy para nada doctor ni especialista, simplemente tengo interés en generar un diálogo con ustedes, sobre todo quienes también han sido sobrevivientes de síndrome Stevens-Johnson o tengan familiares para pues empezar a platicarlo, ¿no? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué saben? ¿Se vacunarían o no se piensan vacunar? Sobre todo porque queda abierta, ¿no? El signo de interrogación. ¿Nos podemos vacunar quienes hemos tenido síndrome Stevens-Johnson o no? Bueno, pues aquí el artículo de la Fundación de Síndrome Stevens-Johnson en Estados Unidos, pues dice que sí, que es mayor riesgo que nos dé COVID-19 a vacunarnos, pero bueno, como ustedes saben, es casi como un experimento, ¿no? O una vacuna en desarrollo y digamos que conforme se van viendo estos casos, se va actualizando la información. Y bueno, algo que a mí me genera duda es que pues no somos las mismas personas o no tenemos el mismo, digamos, no sé si sea el término correcto, pero material genético en Estados Unidos, que en China, por ejemplo, donde pegó muchísimo más fuerte la epidemia, que en Inglaterra, donde hubo estos 2 casos de alergia a la vacuna, que en México, ¿no? Donde estamos viendo que esta enfermera y esta doctora desarrollaron esta reacción. Entonces, por eso les digo, es nuestra responsabilidad, o al menos yo así lo veo, como paciente y sobreviviente, estar investigando y estar buscando información y sacarnos esta duda, ¿no? Que es si nos podemos vacunar o no. Por eso los invito a que en la caja de comentarios pues me digan, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué han visto? ¿Qué le han preguntado a sus doctores? ¿Qué respuesta les han dado? O si han encontrado algún otro artículo, ¿no? A lo mejor esto lo estoy publicando en enero, a lo mejor más adelante ustedes encuentran un artículo con una información más actualizada, por favor, compártanlo. Y bueno, así que voy a dejar el video porque creo que se hizo demasiado largo. Nada, estoy mostrando aquí mis fuentes, las pongo en la descripción del video. Y bueno, como les mencionaba, mi propósito de año nuevo para este 2021 es generar más contenido para este canal. Pues bueno, creo que si algo ha hecho esto de la pandemia es replantearnos la importancia de la salud y sobre todo la responsabilidad de nosotros como individuos, no tanto los doctores, de cuidar esa salud. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Espero que el video les haya servido. Y cualquier cosa, aquí estamos en contacto. Muchas gracias y hasta luego.